Hola, buenos días a todos. Nada, nos presentamos. Hoy va a ser un webinar un poco especial. Vamos a hacer una tanda de preguntas y respuestas. Nada, nos presentamos. Yo soy Marc, responsable de producto en Maite. Me encargo principalmente de que la herramienta vaya teniendo nuevas funcionalidades, que iteremos, que errores que encontramos los arreglemos y que sea fácil de usar. Y junto a mí está Chema, que también se va a presentar. Y entre los dos vamos a ir llevando la sesión de hoy. Mientras tanto, ahora te doy paso para que te presentes, Chema. Comentaros que, como novedad, hoy lo que vamos a hacer es que con los móviles, si podéis escanear el QR que que os voy a mostrar ahora en pantalla, a ver que os lo comparta. Aquí, ahora ya deberíais de poder verlo. El QR que estáis viendo aquí, escaneadlo con el móvil y podréis entrar es como una plataforma para dejar vuestras preguntas. La idea es que tengáis el móvil al lado y cualquier pregunta que os vaya surgiendo, vamos a centralizarlas todas ahí y veréis que en las propias preguntas las podéis ordenar por el número de votos y también podéis votarlas. Entonces, si veis alguna, veréis que ya contestamos a 33 en la sesión anterior, nos quedan 60 más, pero bueno, de las que haya, seguro que hay algunas que os puedan interesar, las vais votando y entonces pasarán a estar en el orden de más votadas a menos votadas. Dicho esto, si por lo que sea no podéis entrar con el QR, también podéis entrar en menti.com y utilizar este código que hay aquí arriba, 52381283. Pero en principio con el QR podréis entrar. Entonces, nada, Chema, si quieres te paso a ti para presentarte. Bueno, yo soy Chema, bueno, todo el mundo me conoce Chema, José María del Río, soy el responsable de calidad y investigación aquí en Maite, un poco la persona que se encarga a nivel jurídico que estén los documentos cargados, de que las respuestas se ajusten todo lo posible a derecho y, bueno, estaré también aquí respondiendo a todas las preguntas pues, que tengan a lo mejor más que ver con la calidad de esas respuestas, el de los documentos que tenemos, que no tenemos, etcétera, etcétera. Así que nada, yo creo que no mucho más. Genial. Gracias, Chema. Nada, empezamos con la parte de la presentación. Voy a dar aquí. Así. ¿Me podéis poner algún like para ver que todo se está viendo bien? Genial, ya lo veo. A ver. Vale, lo primero, la bienvenida y comentaros que este webinar está siendo grabado, luego os lo pasaremos por mail, también para los que no hayáis podido asistir y que lo sepáis para futuros talleres o webinars, eso también os podéis apuntar y luego recibiríais. Siempre es bueno que asistáis porque podéis dejar vuestras opiniones y vuestras preguntas. Nada, la presentación, somos Marc y José María Ochema. Nada, Maite es el copiloto legal impulsado por IA. Más o menos aquí entre los asistentes, la mitad ya sois clientes, la otra mitad no, aún no. Y nada, somos más de 70.000 usuarios y más de 2.000 clientes. Y está dirigido a cualquier profesional con interacción con lo legal. Tenemos, de los 2.000 clientes, hay muchos conocidos, como podéis ver aquí en los logos. Y comentaros qué es Maite. Lo primero es, Maite, yo siempre hago la analogía que sería como, puedes ir andando o una bicicleta. Para mí Maite sería esa bicicleta, ¿no? Que te permite ir mucho más lejos, no te va a sustituir a ti, sino la idea es que pueda ser una herramienta que te va a permitir llegar más lejos con menos esfuerzo y de alguna manera multiplica tu productividad. En el núcleo de Maite tenemos la capacidad de racionamiento legal, que es un motor que procesa y analiza la información. Durante los últimos 2 años hemos ido pasando el test de acceso a juez y, como podéis ver, ya en mayo de 2025 pasamos a un 99 sobre 100 de nota. El conocimiento legal aportado por Maite también viene complementado con el que aportáis vosotros como clientes. Es decir, dentro de la propia plataforma, pues subir vuestros documentos, ya sea en una conversación o dentro de lo que es la biblioteca, que ahí se anonimiza, os comentaremos un poco más, pero eso es la manera de complementar la parte de Maite con la vuestra. En la de Maite tenemos fuentes oficiales del BOE, sentencias del CENDOG y resoluciones de diversos organismos, como la de GTTA, CNMC o AEPD. Y a nivel seguridad, todo el sistema
está protegido por una capa muy potente. Cumplimos con el esquema nacional de seguridad, nuestros servidores están en Europa y somos, compliance con GDPR, esto sería en español, como hablamos medio inglés, sería que respeta la LGPD. Y nada, en nuestro caso, los datos siempre son vuestros y nunca se usan para entrenar ningún sistema ni ningún modelo. Y usamos una autenticación que es muy segura, que lo que hace es que os envía un mail, los que ya sois clientes veréis ya sabéis cómo funciona, pero que es un sistema que al no tener contraseñas es mucho más potente y robusto. Y toda la información es encriptada de principio a fin. ¿Cómo funciona Maite? Lo he comentado antes, tenemos una parte de cerebro junto con la del conocimiento legal dentro de un paraguas de seguridad. Y ahí los clientes pueden ser desde grandes despachos a despachos medianos, pequeños, autónomos. También tenemos departamentos jurídicos, asesorías y gestorías, administración pública y colaboradores como los colegios de España. A nivel de planes, actualmente tenemos 3 planes. Chema, por cierto, interrumpe si en algún momento quieres aportar algo, sin problema. Vale. Vale, yo al menos te veo un poco pixelado y congelado. Veo por si hay algo de la conexión. Yo me veo bien, pero a ti te veo bloqueado también. O sea, no sé si a lo mejor... Vale, pues esta pregunta la vamos a hacer a todo el mundo. ¿Nos estáis viendo en movimiento o congelados? Bueno, si nos estáis viendo bien, manita para arriba. Ha habido una manita, pero creo que ha sido pronto. Mira, hay Vale. muchas manitas. Entonces está todo bien. No, hay Vale, una. confiamos que todo esté yendo bien. Vale, a nivel de planes tenemos 3, el Plus, el Teams y el a medidas. El Plus está dirigido para usuarios que sean autónomos, que solo haya una persona, y en ese caso lo que le diferencia del Teams es que no tiene la parte de la base de conocimiento del cliente, es decir, como en la biblioteca no vas a compartirla con otros usuarios, no tiene sentido que la tengas. A partir del Teams sí que ya tienes el acceso a la biblioteca, que es donde puedes ir subiendo documentos que son compartidos por el resto de usuarios. Más adelante os lo enseñaremos en la interfaz. Y luego para equipos de 2 a 5 personas sería Teams, a partir de 5 sería una medida. En la medida comentar que el periodo de prueba no son 20 interacciones, sino que son 15 días y ahí el proceso normalmente vais directamente con el equipo de ventas de Maite. Luego comentaros esta nube que hay aquí arriba de experts, comentaros que esto es para todos los que queráis apuntaros como expertos. Esto lo que hacemos es que hacemos pruebas de usuario con vosotros y os damos acceso antes que al resto de usuarios a nuevas funcionalidades. Para apuntaros es fácil, escribís a soporte@maite.ai y pedís que os metamos como experto. Para ser experto primero hay que ser cliente, eso sí, comentarlo. Vale, tenemos una promoción para las próximas 24 horas que es un 30% para contrato anual de Plus y Teams. Luego os enseñaré cómo hacerlo con la interfaz, pero bueno, en cualquier momento podéis ir a app.maite.ai upgrade y aquí podríais ya pasaros al plan Plus o Teams poniendo este código y usaríamos el 30% de descuento. Para los que ya seáis clientes y que queráis pasar de mensual a anual, por favor comentádnoslo por soporte@maite.ai, más que nada porque aún el flujo para hacerlo desde la propia herramienta está a punto de salir, pero no lo tenemos en producción, no lo tenemos aún disponible. Vale, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la interfaz. Recordaros que para los que hayáis entrado un poco más tarde, podéis ir dejando las preguntas e ir votándolas entrando con vuestro móvil a este QR, ¿vale? Desde ahí luego iremos contestando a todas las preguntas. Vale, lo primero, Maite, ¿cómo es la interfaz? Y vamos a ver un poco los primeros pasos en Maite. En Maite tenemos 2 partes, todo lo que sería el mando de comandos o el centro de comandos sería todo esto.
A la izquierda tenemos una barra lateral, que es desde donde accedemos a diferentes secciones, y esta sería la interacción más típica para empezar una consulta en Maite. La barra lateral, si en algún momento queréis tener más espacio para la lectura de la derecha o tenéis una pantalla más pequeña, le podéis dar a este icono que dice cerrar barra lateral y entonces se queda así para que tengamos más espacio. Si la queréis abrir, tan fácil como ir al logo de Maite y vuelve a abrirse. Si en algún momento también queréis adaptar para ver los títulos, que son, a veces puede pasar que tengamos títulos largos, lo podéis ensanchar o hacer más pequeño, depende de cómo queráis. ¿Vale? Entonces, la barra lateral tiene 4 secciones. La primera es los accesos a diferentes acciones. Tenemos la de nueva conversación, que es la que estamos viendo aquí. La de historial de conversaciones, que sería una sección donde podemos ver ordenadas, ahora iremos entrando por cada una de ellas, pero se verían todas las conversaciones ordenadas por las últimas interacciones o las últimas consultas que hayas hecho. La biblioteca, que es lo que comentábamos antes, donde podemos subir documentos que vayamos a reutilizar. Una sección de dosieres, que estos serían como carpetas donde podemos ir agrupando diferentes chats bajo una misma temática. Luego tendríamos los fijados, que nosotros lo tratamos un poco como favoritos, es decir, igual estás haciendo una consulta, estás trabajando con un chat que lo quieres tener accesible de manera urgente o de manera muy fácil durante unos días. Pues eso es tan fácil como coger, fijarlo y entonces se quedaría de los primeros aquí arriba. Y luego tendríamos todas las conversaciones ordenadas por las últimas interacciones que hayamos tenido. Aquí abajo tendríamos el acceso a todo lo que es configuración y menú. Esto lo veremos hacia el final de la sesión. Vale, cuando estamos en nueva conversación, aquí tenemos varias maneras de interactuar con Maite. Por un lado, podemos coger y arrastrar un documento. Por ejemplo, vamos a este contrato comercial. Lo podemos arrastrar o también le podemos dar aquí, añadir documento, entonces se abre lo que es la ventana para elegir del ordenador el documento. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que haga un resumen. Y Maite ya va dando la respuesta, ahora está haciendo una consulta a todo lo que es la biblioteca y al documento que hemos añadido. Mientras va haciendo esa consulta, comentaros diferentes cosas que podemos ir haciendo aquí en la izquierda. En las conversaciones, veréis que hay 3 puntitos encima de cada una de ellas. Cuando pasamos el ratón y desde aquí podemos hacer varias acciones. Podemos fijar el chat para que se quede aquí arriba. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Ya se ha quedado aquí arriba. También podemos eliminar, cambiar el nombre y también podemos, a ver, que va un poquito, ahí está. Y también lo podemos mover a un dossier, ¿vale? De los que tengamos aquí. Maite ya nos ha dado una respuesta y efectivamente aquí ya tendríamos este tipo de respuesta que es donde Maite te va dejando toda la respuesta a la consulta que le hayas hecho. Ahora os enseñaremos algún truquillo para hacer prompting o hacer mejores consultas para que el resultado sea de más calidad. Y comentaros algo que es muy, muy importante. Por un lado, cada respuesta, cuando nos ponemos encima, tenemos este icono de aquí que es para copiar. Cuando le damos, se queda en nuestro portapapeles y lo podemos pegar en otra aplicación. Y también lo podemos descargar. Podemos descargar esta respuesta ya sea en formato Word o PDF. Luego también, si en el futuro tenéis una conversación que es muy larga, pues por ejemplo aquí, podemos también ir aquí, descargar el chat y lo puedes descargar en formato PDF. ¿Vale? ¿Qué más? Chema, por cierto, coméntame si en algún momento voy muy rápido porque a veces la herramienta del webinar va con un poco de lag. ¿Vale? Entonces cuéntame si... Vale, no, de momento va bien, yo lo veo bien. Si Genial. quieres también comodín de público que nos digan, pero yo lo estoy viendo bien, más o menos todos los pasos y eso. Súper. Vale, la siguiente sección. Bueno, acabamos la parte de interacción con una conversación. Aquí también veremos que hay un maletín. Por ejemplo, en la que hemos hecho ahora,
Dentro del maletín se van guardando todos los documentos que hayamos subido. Aquí ya tenemos el de contratos comerciales. Y tenemos también la acción de iniciar dictado, que esto sería para escribir con la voz, es decir, hacer una transcripción de lo que estemos nosotros hablando y en vez de tener que teclear lo podéis hacer directamente desde aquí. Y luego le daríais a enviar y funcionaría igual de bien. A nivel de historia de conversaciones. Ah, no, perdona, se me olvidaba la parte de nueva conversación. Aquí tenemos un nuevo modo que es el de búsqueda de sentencias. Para activarlo, tenemos que pinchar aquí y ahora está activado. Si lo queremos desactivar, tan fácil como darle a la X de cerrar y ya estaría en modo normal. Cuando activamos la búsqueda de sentencias, aquí podemos decirle busca sentencias de ERTES. Y entonces en este momento Maite se pone en un modo diferente, es decir, no está, lo que está haciendo es buscar en todas las fuentes oficiales que tenemos las sentencias que cumplan con aquello que hayas puesto. Recomendamos siempre que cuanto más contexto le deis, mejor, porque os va a buscar sentencias que vayan hacia el caso que estéis trabajando. Y aquí los resultados vienen en esta tarjeta, que hay varias maneras de interactuar con ella. Por un lado, podemos darle a esto para agrandar o ver todos los resultados, que sería lo mismo, y esto nos abre esta sección de aquí. Desde esta misma podemos ver las sentencias que ha encontrado que puedan ser interesantes para nosotros con un porcentaje de relevancia. Esto es muy importante. Si le ponéis más contexto de algo en concreto, os va a dar más relevancia en aquello que sea, pues, por ejemplo, el caso de una mordedura de perro. Pues todo lo que sea sentencias donde ha habido ese tipo de caso te va a dar más relevancia. Y aquí tenemos varias acciones. Podemos leer un resumen de esa sentencia. También podemos pinchar en el título para acceder a ella, incluso descargarla. Y luego también podemos guardar la sentencia entera en el chat. En este caso vamos a guardar esta primera. Y podemos ver fragmentos destacados. Aquí serían de aquello que hayamos buscado, serían los fragmentos que tienen más relevancia dentro de esa propia sentencia. Entonces es una buena manera de ir leyendo trozos de la sentencia que puedan ser interesantes. Y lo mismo, aquí también se pueden ir guardando o quitando. Y Marc, Y dime. no, por comentar un poquito, que luego hablaremos más, yo creo, de temas de darle contexto y tal, lo que tú decías, que es verdad que en esos fragmentos, cuanto más contexto le demos, más probabilidades hay de que encontremos algo más relevante, ¿no? Es decir, hablabas de mordedura de perro, pero si le añadimos una raza o un tal, ya va a buscar justo más enfocado hacia eso, ¿no? Efectivamente. Y para parar el modo sentencias, tan fácil como darle aquí. Y ya podríamos seguir con aquello. Ahora mismo ya tenemos esta sentencia en nuestro maletín, en nuestro chat, y podríamos trabajar con esta sentencia. Luego, en la parte de biblioteca, aquí es donde podemos ir subiendo documentos que son anonimizados y que se pueden usar para toda la organización. Cuando los subimos, lo mismo, tan fácil como coger, vamos a subir esto de aquí. A ver, que lo estoy cogiendo aquí. Venga, este de aquí. Por un lado tenemos dos momentos. Por un lado se sube y luego se procesa. En el procesado lo que hace es anonimizar y luego entender el contenido Maite para luego poder reutilizarlo. Cuando hace este procesado, luego lo integra en lo que es tu organización y genera unas etiquetas para que sea más fácil entender qué hay dentro de ese documento. También podéis poneros encima de ver resumen y ver una pequeña descripción de lo que hay dentro. A día de hoy, la única acción que podemos hacer es eliminar de la biblioteca los documentos, pero estamos trabajando ya en una nueva versión de biblioteca que va a tener mucha más potencia, donde vamos a poder ver los documentos directamente desde Maite, cambiar el nombre e incluso agruparlos y organizarlos de otra manera. Eso es algo que vendrá en las próximas semanas. ¿Qué más? Luego comentar, vamos a ver un par de ejemplos para hacer buen prompting. Entonces, prompting es que es un término como muy técnico, pero es como
es cómo escribir o cómo hacer una consulta escrita dentro de un asistente de IA. Pues aquí os voy a enseñar un par de trucos. A ver, por ejemplo, hay una de las cosas es cuanto más contexto le demos, mejor para Maite. Y luego hay un pequeño truco para cuando empecéis a hacer una consulta, es aparte de añadir los documentos dentro del chat para que entienda mejor esa información y ese contexto, es la de decirle a propia Maite que te haga preguntas si necesita más contexto y que lo haga de una en una, paso a paso. Eso genera que en vez de hacer un prompt muy grande al principio, es más natural, porque es una conversación más natural donde Maite te va a ir preguntando cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un cliente que quiere divorciarse, que actualmente vive en Madrid, pero la empresa le ha enviado a Valencia durante al menos 4 años. ¿Cómo podemos plantear el caso? Desde aquí ya Maite, una de las preguntas que me dice es, voy a hacer un pelín más grande para que se vea mejor. A ver, ahí está. Me pregunta si el divorcio se plantea como mutuo acuerdo o es contencioso. Entonces aquí le digo mutuo acuerdo y ya me va haciendo preguntas. Me dice, ¿tienen hijos menores? Entonces aquí ya le contesto, una hija de 6 años sin discapacidad. Entendido. Entonces aquí ya me va dando información y me comenta que si hay alguna idea de cómo se están organizando a nivel de custodia. Se han llegado a un acuerdo en cuanto a la custodia. Y ya le digo, se inclinan por una custodia compartida, pero efectivamente Maite usa parte de su criterio para decir, eso va a ser complicado porque va a haber el padre en Valencia y la madre en Madrid, o una de las dos partes va a estar en una ciudad y la otra en la otra, y va a ser inviable para la escolarización y la estabilidad de una niña de 6 años. Entonces aquí me dice, ¿cómo has pensado en organizar la residencia, considerando la distancia? Y me va generando otras preguntas. Esto es una estrategia muy buena para ir trabajando con la IA y con Maite. Y aquí ya le digo, pues quiere mantener la residencia principal en Madrid y habrá más vacaciones que serán con la parte que está en Valencia. Y contando que la niña puede ir en AVE, entre las dos ciudades el trayecto dura menos de 2 horas. Y aquí vamos trabajando ese documento. A nivel Maite ya le pido que me haga una propuesta a nivel de cláusulas y ya me la va generando. Aquí, por ejemplo, a nivel de datos, le empiezo a decir cuánto cobra en neto cada parte, en 12 pagas y en 14 pagas, y eso también Maite lo interpreta muy bien para hacer ese cálculo. Ya me lo pasa a ingresos anuales y de ahí ya vemos la proporción que tiene cada una de las partes. Y eso nos va a permitir tener una propuesta de cláusulas económicas para este divorcio. Este es uno de los ejemplos. Hay otro, a nivel de prompting, otro que os quiero enseñar es el siguiente. Aquí hemos añadido un contrato, esto sería un caso laboral, y lo que ha pasado es que Julián García tiene una cláusula de exclusividad, pero hizo una charla que grabó y la puso en YouTube. Y él es youtuber, tiene un canal con bastantes seguidores. Entonces aquí, uno de los trucos, voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis bien, le digo, importante a nivel prompting, siempre hacer que Maite asuma un rol en concreto. Eso siempre va a ayudar a que el resultado sea mejor. Entonces aquí, a ver si se ve mejor. Le digo que actúe como una experta en derecho laboral y relaciones laborales y que el objetivo va a ser el siguiente, ayudarme a determinar si existe causa suficiente para un despido disciplinario. Y le pongo un poco la metodología que quiero seguir. Es, lo primero, que no dé una conclusión todavía, y que haga una sola pregunta a la vez para analizar la gravedad. Entonces ahí le digo que me pregunte por detalles del contrato y tras recabar la información ya le pido cómo quiero el output o el resultado de aquello que me va a analizar. Entonces quiero que me haga un cuadro de viabilidad midiendo si va a ser baja, media o alta. Entonces aquí Maite me dice, perfecto, entendido, ya me hace analiza el documento que he puesto y me pregunta qué ha pasado, qué ha pasado para entender un poco mejor el contexto.
Y ahí es cuando le digo, ha dado charlas en congresos y tiene un canal de YouTube sobre código, pero lo hace en su tiempo libre. El contrato prohíbe consultoría informática para terceros. Y aquí Maite ya llega a esa conclusión. Dice, vale, gracias por la información, procede a evaluar la situación. Entonces aquí efectivamente encuentra la cláusula del contrato donde se habla de que hay un pago de 200 euros mensuales por exclusividad y se hace una interpretación. Aquí nos da argumentos a favor y argumentos en contra. Por ejemplo, en contra dices, la naturaleza de la actividad realmente no es una consultoría, es más didáctico o académico y la realización es en tiempo libre, igual que no hay una ausencia de competencia desleal directa porque no hay indicios de que esté captando clientes de la empresa. Entonces aquí ya me hace una valoración, me dice que efectivamente para que haya un despido disciplinario debería ser grave y culpable y que en este caso carece de gravedad necesaria. Entonces aquí ya me va diciendo la conclusión. Cuando hemos llegado al final, me ha sugerido redactar un borrador con un comunicado al empleado y aquí le he dicho que efectivamente que me lo haga. Me haga un borrador del comunicado y ya lo tengo aquí, con todos los datos que he ido cogiendo del primer documento del contrato. Luego, le he pedido que, de cara a futuras contrataciones, me gustaría modificar la cláusula quinta, que era la de la exclusividad, para incluir este tipo de actividades. Entonces, aquí le digo lo mismo, pregúntame si tienes dudas. Y aquí Maite me ha dado diferentes propuestas para modificar esa cláusula. Tendríamos la opción A, que es más de máxima protección, más restrictiva, nos da todo el contenido. Una con un enfoque intermedio, y otra más flexible, que es con una autorización previa. Y nada, por acabar yo ahí ya le he dicho, pues cojamos la opción C y vamos trabajando en ella. Ya tengo este documento que yo puedo copiar y pegar o descargar en formato Word. Entonces, por resumir, un poco el truco del prompting, de cómo trabajar con Maite de la mejor manera es con textos, dándole el mayor contexto y haciendo que nos vaya preguntando paso a paso. Esa es una de las mejores estrategias. Igualmente, cualquier pregunta que tengáis al respecto de esta parte, usad el QR code o el Mentimeter, que es eso donde estáis dejando las preguntas y ahora lo resolvemos. Comentaros que Maite, para otros temas que no sean legales, nunca nos va a dar contenido. Es decir, si le preguntamos dónde hay un restaurante cerca de la oficina de tal, no nos va a dar ese tipo de resultados. Y aquí uno de los ejemplos que he hecho ha sido, dime los descuentos que tiene hoy Maite, y efectivamente Maite en este momento no lo sabe y ya le he dicho yo, mira, no pasa nada, el código válido durante 24 horas es el del 20F30 y bueno, ya le he puesto el contenido. ¿Qué más? No sé si se me escapa algo, Chema, de alguna acción dentro de la interfaz. Yo creo que el historial de conversaciones, eso sí lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Ah, no, no Recordar. lo hemos visto, no lo hemos visto. Vamos a verlo ahora. Aquí tendríamos el historial de conversaciones son las conversaciones ordenadas por últimas interacciones. Aquí tendríamos los chats con los que hemos trabajado ahora. Si yo ahora hago una consulta en uno de hace, pongamos del 6 de febrero, pasaría arriba de todo, arriba del todo. Y desde aquí hay un filtro, entonces, por ejemplo, si ponemos divorcio, busca por dos parámetros. Busca tanto por el título, como también puede ser que busque por el dossier. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un dossier que se llama Firulais. Firulais lo debería encontrar también. Aquí los tenemos. Aquí tenemos las dos conversaciones que están dentro de este dossier. Desde el historial siempre podéis arrancar una nueva conversación, que sería lo mismo que darle a este botón de aquí. Para los dosieres, comentaros, crear un nuevo dossier, la acción está arriba del todo en la sección de dosieres. Y aquí es tan fácil como ponerle un nombre. Pongamos que es, no sé, sentencias, caso X, le damos a crear y ya se nos crea esta carpeta aquí. Para mover conversaciones a ese dossier, por el momento no hay la opción de arrastrar ahí. Para hacerlo se tiene que hacer de esta manera. Vamos a las conversaciones, ya sea
por la barra lateral o desde el historial y, por ejemplo, aquí nos iríamos a estos 3 puntitos, le damos a mover a y lo movemos a las sentencias del caso X. Le damos a mover y ya se han movido a esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí podemos abrirlo y ya veríamos todos los que tengamos. Hay diferentes estrategias de usar dosieres. Hay gente que lo usa más por el contenido, hay gente que lo usa más por un caso en concreto y otros que lo usáis más como por el cliente que estéis trabajando en ese momento y dentro tenéis diferentes chats. A día de hoy, los chats que estén aquí dentro no hay relación entre ellos, pero sí que estamos trabajando en algo nuevo para que trabaje de esa manera. Y yo creo que de la interfaz, lo último sería la parte de configuración. Desde aquí abajo podéis siempre ver con qué cuenta habéis accedido a Maite, os aparece con qué mail habéis accedido y tenéis diferentes cosas. Por un lado, podéis cambiar el idioma, tenemos español, catalán, gallego y euskera. Y desde configuración, aquí puedes saber con qué plan estás a día de hoy, estás en la suscripción. Si te pasas a Teams, puedes ver los diferentes gente que esté en el equipo y todo lo que es la facturación. La facturación es para el admin, en este caso. Y luego en la cuenta podéis desde cambiar el nombre y esto no debería de cambiar en ningún momento porque al final es la manera como accedéis aquí. Y luego, desde configuración también algo novedoso es que ya tenéis ayuda y soporte. Desde aquí, pinchando, podéis acceder a este portal y aquí hay varias cosas. Podéis, por un lado, buscar artículos que ya con preguntas frecuentes que expliquen y de manera, digamos, autodidacta podéis ver cómo resolver esa duda que tengáis o directamente enviar un ticket a soporte y os contestarán en el plazo más breve posible. También podéis reportar alguna incidencia desde aquí. Luego, desde configuración, comentar que podéis mejorar el plan, así también os enseño cómo sería para meter el código de descuento. Desde aquí podéis pasar, en mi caso estoy en el mensual, desde aquí podéis pasar al anual o podéis contratar directamente uno de los planes que os interese. Vamos a ver el ejemplo. A ver, sería desde otro lado, lo tendría que hacer. Luego os enseño cómo hacerlo desde, cómo meter el código de descuento. Y vamos atrás. Luego, el último tema es el cerrar sesión. Lo tenéis desde esta sección, cuando pincháis en vuestro nombre. Cerrar sesión lo que hace es que ya no, desde ese navegador tendrías que volver a entrar con la contraseña. No es necesario cerrar sesión cada vez que terminéis el día o cada vez que dejéis de usar Maite. Digamos, lo más común es dejarlo abierto, cerrar la pestaña de navegador o cerrar el navegador y luego volver a entrar sin problema. Pero bueno, si en algún momento queréis cerrar sesión en algún dispositivo, pues lo podéis hacer desde aquí. Creo que ya estaría, Chema, por mi lado. Comentaros también algo nuevo que igual aquí, Chema, puedes añadir. Es en maite.ai, a ver, conocimiento, aquí está. Para saber qué conocimiento tiene ahora mismo Maite y cuál estamos añadiendo, siempre podéis ir a la web maite.ai/conocimiento de Maite y aquí veremos todo lo que hay dentro de reglamentos internacionales, boletines oficiales, tribunales administrativos, regulación administrativa y tribunales oficiales. Y desde aquí podréis ver lo que ya está disponible, como es, por ejemplo, la Unión Europea Judicial, el EURLEX, y lo que va a llegar dentro de poco. Estos dos, en derechos humanos y derecho internacional, sería próximamente. Y lo mismo con el resto. Aquí podéis ir viendo todo lo nuevo que hay. En algún momento también esto lo meteremos dentro de la app. Por ahora lo tenemos en la web pública. No sé si aquí, Chema, quieres añadir algo. No, bueno, comentar que conocemos que hay muchísimas cuestiones y muchísima documentación que tenemos que añadir, o sea que se va a ir añadiendo poco a poco y aquí pueden ir viendo también un poco el progreso, tanto lo que está cargado, que sería lo que aparece ahí como disponible, lo que está próximamente, es decir, que está nuestra ruta de trabajo y lo que se está cargando actualmente, que también es verdad que hay algunos apartados que estamos cargando, digamos, en trámite, como pone ahí, que se están ahora mismo actualizando. Y luego, bueno, si hay preguntas ya sobre algo más puntual, la responderé pues a ver si está o no está, pero bueno, que pueden acceder ahí y ver la información. Estupendo. Gracias, Chema.
Pues yo creo que pasaríamos ya directamente a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a darle a refrescar. Aquí el formato es el siguiente. Las que estén más votadas están arriba del todo, entonces podéis ir aprovechando ahora para votarlas. Vemos que han entrado muchas en este rato. Entonces tendríamos casi 100. Vamos a intentar responder al máximo posible. Tenemos 3 cuartos de hora, podríamos extender un poquito más, pero bueno, la idea es intentar hacer lo máximo. Vale, la primera pregunta de la lista. Las otras 33 que pone aquí ya las respondimos hace un par de semanas. Cuando pides a Maite que te ayude a redactar escrito para un juzgado, sigue utilizando terminología anterior a la entrada en vigor de la LO 1/2025. ¿Tiene previsto cambiarlo y que ponga el correcto? Sí, esta es una de las preguntas que nos hacen mucho, ¿eh? Si quieres la respondo. Sí, sí. Pues, a ver, somos conscientes de que el cambio de la ley 1/2025, que ha sido también bastante transversal en todo lo que viene a ser mundo jurídico, ha cambiado la nomenclatura de los tribunales. Es un proyecto que está abierto y que en breves va a cambiar. El problema es que internamente hacer que el contexto cambie, es decir, que a partir de ahora empiece a citar, pero que lo anterior se cite igual, porque por ejemplo, las instrucciones que nosotros tenemos del tema de sentencias desde el CENDO es que los nombres van a ser los mismos para las sentencias anteriores. Entonces, no es tan fácil como decir, no, ahora tiene que cambiar y decirlo de otra manera, ¿no? Sino que tiene que acostumbrarse a que un nombre y otro son equivalentes, que cuando se pide una sentencia antigua es el mismo tribunal que la nueva, pero que ahora se cita de otra manera y nos está costando un poquito más, pero son una de las cuestiones que dentro de poco están marcadas y ya se está trabajando en ello. Así que, no sé, no puedo decir una fecha exacta, pero debe ser de lo primero que salga por parte de, además de mi departamento. Genial, gracias. Siguiente pregunta. ¿Tenéis que actualizar el formato que utiliza Maite para que se dirija a los nuevos tribunales? Eso Esto es es lo mismo, es la misma la pregunta. misma pregunta, sí. Sí, ya, o sea, insisto que lo tenemos muy presente y consciente. O sea, en poco creo que se va a ver el cambio. Estamos hablando de un rango de semanas, ¿verdad? Sí, sí, no creo que tarde mucho más, pero la problemática es esa, que al final no es simplemente cambiar una etiqueta y poner otra, que es lo que puede parecer, sino dar todo el contexto de por qué se cambia, qué cambios afectan, etcétera. Y eso nos está costando un poco más, sobre todo coordinarlo con instituciones como el CENDO, con las sentencias, que a la hora de referirse a los tribunales no coja la información anterior, porque si coge la información anterior se está refiriendo a los tribunales antiguos normalmente. En fin, es un poco un proceso complicado. Vale, gracias. Cuando le pido mejorar algún documento, demanda informe, lo cambia y suele quedar peor. ¿Qué hacer para que lo mejore sin que lo cambie a peor? Esta pregunta se suele repetir, la tuvimos hace 2 semanas y la cuestión es que, o sea, entendemos el caso de usos, por ejemplo, tenéis una plantilla que queréis que la utilice y que no cambie ni el formato ni el contenido. Y la IA, por tal y como funciona a día de hoy, tiene un punto inventivo. Entonces, por un lado, no es la mejor solución para hacer el mismo documento N veces, es decir, un contrato, por ejemplo, laboral o bueno, algún tipo de documento que queráis hacer siempre el mismo con una plantilla. Entonces, aquí hay varias maneras. Por un lado, lo que es la forma o el formato. Nosotros no trabajamos con el formato de Word, es decir, cuando lo metéis en Maite y en otras herramientas, lo que hace es transformarlo en una tecnología que se llama Markdown, que es texto, digamos, texto corrido y no hay formato dentro. Entonces, cuando luego lo descargáis, si se descarga en Markdown, deja de tener ese formato. Entonces, esa es una primera parte. La estrategia mejor es siempre utilizar. Podéis ir de lo más general a lo más concreto o de lo concreto a lo general, es un poco como en escultura. Podéis ir de un bloque, ir quitando materia o coger barro e ir añadiendo e ir trabajando esos escritos como por trozos. Eso con Mighty lo vais trabajando como vuestro procesador de texto al lado. Eso sería lo más idóneo a día de hoy. Con respecto a lo de hacer con una plantilla que vaya saliendo el mismo documento, eso a día de hoy no es
posible hacerlo, pero ni con esto ni con otras IAs. Y sí que es verdad que tenemos un proyecto en nuestro roadmap o en previsión de hacer que es para ese tipo de caso de uso. O sea, en algún momento haremos una solución dentro de Maite para que podáis meter un documento que sea plantilla y que siempre os dé el mismo resultado. Pero vamos a usar otro tipo de estrategias a nivel técnico para que funcione bien. Entonces, esa es un poco la respuesta. Rango de tiempo serán los próximos meses. Vamos a sacar antes expedientes, que es una mejora de los dosieres, y también la mejora que he comentado antes de la biblioteca. Vale, siguiente pregunta. Me gustaría que en las sentencias al final reseñéis el ECLI o el número rojo. Esto somos conscientes, esto mejorará en las próximas semanas. Creo que, Chema, tú aquí tienes algo que comentar. Sí, decir que en las extracciones que se van a hacer próximamente de sentencias ya se va a priorizar que aparezcan estos números, estos identificadores. Destacar que en cualquier caso todas las sentencias que nosotros tenemos y las que están enlazadas son oficiales, o sea, vienen del propio Zendog. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no tengan el ECLI y el ROG, una de las combinaciones que yo uso para identificarlos es que sí que viene el número de sentencia y el número de recurso. Entonces, con esos dos números en el Zendog podéis buscarlas y aparece normalmente con una precisión muy, muy alta. Pero sabemos que es más fácil por el ECLI y el ROG, entonces se van a empezar a extraer. Sí que es verdad que esto es un parámetro que no se extraía también por un tema de pesos y de la tipología de sentencias que estábamos consiguiendo, pero a partir de ahora, también en poquito que vamos a hacer una nueva carga de sentencias, que esto también es algo bastante reseñable, que vamos a empezar también vamos a comprar un buen bloque de sentencias y ya van a aparecer con el ECLI y el ROG para que también se pueda ir a identificar. Pero de todas maneras, insistir mucho en el que todas las sentencias que están vinculadas son extraídas directamente del Zendog y aunque no venga ese ECLI y ese ROG, se pueden localizar igualmente con otros parámetros. Vale. Siguiente pregunta. Sigo observando que la herramienta no termina de dar una respuesta correcta a las exigencias de los MASC como requisito de procedibilidad requerido por la LO1-2025 en los procedimientos civiles. Bueno, aquí cojo yo la palabra en todos estos temas de técnicos y tal. Es verdad que la ley 1.25 ha supuesto un desafío bastante interesante por sobre todo su aplicación paulatina a lo largo del tiempo. Es decir, durante todo este año ha habido partes que se aplicaban, partes que no se aplicaban, cambios en fechas, ha habido elementos que se han pospuesto por parte de las comunidades autónomas. En fin, ha sido bastante jaleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que no hemos podido cargar mucha información sobre la aplicación de esta ley, porque esta ley al final se ha aplicado de manera muy dispar en distintos sitios. Para el tema de los MASC, aquí sí que creo que también conviene hablar mucho del contexto. Cuanto más contexto nosotros le demos a nuestro prompt, y si queremos, por ejemplo, que se centre en el apartado de los MASC, tenemos que indicárselo. Porque es verdad que si nosotros le pedimos que nos redacte, por ejemplo, una demanda de algún tipo, a lo mejor no se le ocurre la idea de, no, es que antes tienes que intentar un MASC. Es verdad que la inteligencia artificial lo que está es muy diseñada para responder y encontrar esa coincidencia y dar ese contexto positivo a nuestra pregunta, ¿no? Por lo tanto, si nosotros le pedimos una demanda, va a sacar esa demanda y a lo mejor no piensa o no da esa vuelta de, ojo, que te está saltando el requisito del MASC o has intentado ya el MASC. Es muy importante lo que ha estado explicando antes también Marc, de pedirle que nos haga preguntas, porque a lo mejor ahí sí que encuentra referencias a, oye, pues has intentado el MASC. Es decir, todo ese contexto que nosotros podamos darle en cuanto a haznos preguntas antes para que te pueda dar ese extra de contexto o que nosotros le dirijamos mucho. Es decir, necesito aplicar un MASC en un tema concreto X, he intentado un burofax antes de tal, pero quiero hacer un intento de mediación, por ejemplo. Bueno, pues todo esto, si nosotros lo vamos acotando, va a responder bastante mejor. Pero si nosotros lo omitimos, todavía no está adaptado el modelo como para darse cuenta de, oye, falta esto. Sí que le podemos pedir esas preguntas y ahí hacer un poco ese salvavidas, esa pared, pero, pero por sí solo muchas veces no lo va a pensar, sobre todo porque
no hay, por ejemplo, todavía muchísimas sentencias o muchísimo contexto dentro de la base de datos de autos que por no llevar un mask hayan tirado o hayan desestimado una demanda, ¿no? Entonces, como no tiene ese contexto, ese conocimiento, tampoco te lo sugiere en exceso. Y por eso aquí sí que pido que, bueno, que la gente también le dé todo ese contexto y esa, esa manera de trabajar, ¿no? Que le pidáis que os haga preguntas, que le deis más recorrido de lo que estáis haciendo, etcétera. Vale, gracias, Chema. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que Zendog mantiene una disputa legal con Maite por acceder a su base de datos sin pagar por ello? ¿Puede perjudicar esto en el futuro al acceso de Maite a esta base de jurisprudencia? Bueno, respondo yo. Es que te veo congelado, ¿eh? Discúlpame, pero no sé si Vale, o no, no. vale, vale. No sé. Si no ves que me muevo, claro. Claro, no sé Eh, si me miras o no, pero bueno, por decir, esto no Esta en es, concreto yo desconozco, que hay una disputa legal. no hay ningún tipo de disputa legal. Nosotros tenemos una licencia, compramos sentencias en el Zendog, no hay ningún tipo de problema con el Zendog. No creo que haga falta decir mucho más, pero vamos, Vale. nosotros tenemos la licencia y adquirimos sentencias como adquieren otros proveedores de la competencia y no hay ningún problema con el Zendog. Vamos, cero. Yo lo Genial. desconozco, no sé si hay un rumor o cualquier cosa, pero vamos, eso es Tiene totalmente pinta de cierto. ser eso. Chema, ¿ahora me ves mejor? ¿Ya me muevo? No, te sigo viendo igual. Vaya. ¿Pero No ha sé si es cambiado mi mi. cara al menos de sitio? No, no, no. Es como si hubieses hecho una foto y ahí se hubiese quedado. Esperemos que el resto al menos me veáis que en movimiento, porque yo sí que me estoy viendo. Sí, yo me veo eh, un movimiento igual, pero si dices a mí vale. que se me ve mal y tal, digo, bueno, no sé qué será. No, dicen que me ven en movimiento. O sea, Vale. veo manitas. Si hay manitas, es que yo si he levantado la mano, ¿me veis? Vale, perfecto. Sí, Pues sí, entonces parece todo que está sí. yendo bien. Creo que somos nosotros dos que igual nos vemos mal. Sí. Vale, vamos al siguiente. Ahí va. Ahí está. Aquí. Intro. Ahí está. Cuando le digo que me redacte un informe o una demanda, suele ser muy breve. Es como si usa un formulario de Tirant o cualquier otra base de datos. ¿Cómo puedo mejorar el prompt para que sea más extensa? Pues aquí un poco es la estrategia que os he ido comentando. Cuanto más contexto le deis o le pidáis a Maite que os haga preguntas para generar ese contexto, mejor. Sí que es verdad que en la redacción, o sea, tenemos como diferentes casos de uso, unos análisis o resumen de documentos, y luego está la redacción, ¿no? de documentos. Para este tipo de cosas, bueno, lo mejor es pasarle un par de ejemplos y luego también en el propio prompt definirle el estilo, cómo queréis que haga. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago mucho a nivel personal y en el curro es, em, le digo a Maite, hazme este documento y quiero que me hagas estas secciones. Y le digo los títulos de cada sección. Y, y en cada sección le hago como un mini prompt. Le digo, mira, en esta sección méteme todo lo que sea relativo a tal, tal, tal. En esta sección me haces un resumen de tal. Y ahí trabajas como en un primer borrador, lo que te hace es acelerar ese momento de folio en blanco y ya empiezas con algo desde el cual ya puedas ir trabajando. Y luego ya voy cogiendo sección a sección y voy, pues o lo hago más conciso, le cambio copio el texto, lo pego en la caja de Maite, le digo, mira, cámbiame el estilo o házmelo más corto o intenta mencionar, yo qué sé, por ejemplo, que no sea, que no haya género en las en el contenido o que, bueno, lo que sea lo que queramos cambiar en ese texto. Entonces, por ahí sería más, pues, prompting, o sea, ir mejorando lo que es la parte de prompting. Mm. Aquí, bueno, yo sí que me gustaría un poco destacar que cuando yo trabajo también en este tipo de documentos, creo que es muy importante ir fase por fase. Es decir, por lo que se puede hacer es pedir un documento genérico y es verdad que a no ser que le demos muchísimo contexto, va a haber cosas que a lo mejor a nosotros se nos hayan ocurrido que no estén. Por ejemplo, cuando se le pide una demanda en los hechos, pues los hechos los conocemos nosotros, pero el modelo no. Entonces, o bien le añadimos todos esos hechos, o bien lo que yo suelo también recomendar, porque es verdad que los modelos tienen ciertas limitaciones de espacio y
Normalmente cuando redactamos una demanda hacemos mucho hincapié en ciertas cosas, en unos hechos concretos o a lo mejor en unos fundamentos de derecho como muy concretos. Lo que le suelo pedir es que los revise y los vuelva a hacer. Es decir, yo le pido el texto completo y luego le digo, vale, pues en el artículo tal, redáctame solo el artículo tal, pero añadiendo todo esto. Es cierto que luego lo que hago es eso, en el texto que a lo mejor me he descargado en Word, lo copio y lo pego. Y así voy ensanchando, digamos, artículo por artículo o fase por fase, lo que es la demanda. Pero es verdad que si nosotros le pedimos el completo, es decir, hazme una demanda y luego le digo, no, no me gusta esta demanda porque le falta el artículo tal. Si nosotros no le señalamos, cámbiame el artículo 3 para que venga el fundamento 187 de la ley no sé qué, y extiéndelo o hazlo más incisivo o dale otro contexto al caso, yo qué sé. Eso luego lo que va a hacer es que el artículo que le pedimos sea más extenso. Y ese extenso, si lo vamos repitiendo en las distintas fases, al final nos va a salir una demanda muchísimo más, aparte de larga, mucho más concreta, ¿no? Y yo creo que es un buen truco para este tipo de escritos o de demandas o de informes, donde está todo como por apartados, porque al final es verdad que puedes escribir mucho, pero para el artículo 5 y el artículo 6 son muy diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos pidiendo uno por uno, o en los que creamos a lo mejor que están menos profundo el caso, pues vamos a conseguir ir copiando y pegando y haciendo un escrito mucho más completo. Es verdad que se tarda un poco más, pero es verdad que también te saca un documento muchísimo más largo. Efectivamente. Gracias. Vale, siguiente pregunta. Cuando se citan sentencias, sería interesante lo del ECLI. Sí, hemos contestado antes, así que la salto. Bueno, ahí sí, hablar de eso, de que el enlace del BOE no, o sea, el enlace de la sentencia no se puede dar directamente, sino que tenemos que, o sea, no podemos redirigir directo, por lo tanto sí que es verdad que añadir el ECLI es positivo, pero no lo hemos hecho. En fin, un poco lo que he explicado antes. Tampoco quiero repetirme que hay un montón de Sí. preguntas. Cuando pides que te prepare un informe o un documento, si introduces más información para que mejore el resultado, en ocasiones altera sustancialmente la respuesta. Soluciones para evitarlo. Es un poco lo que has comentado antes, ¿no? De ir trozo a trozo. Claro, yo iría a eso, más trozo a trozo, porque si le pides no me gusta, rehazlo de nuevo, lo que va a hacer es cambiar todo el escrito. Entonces, sí que es verdad que si hay una parte que no nos gusta, es mejor indicarle, cámbiame el artículo tal y redáctalo de nuevo, porque así lo que vamos a hacer es trabajar siempre con el escrito modelo y luego ir copiando y pegando. Perdona que a lo mejor me repito un montón, que yo soy No, hablar. es súper útil. Y incluso podríamos hacer que coges el trozo de texto que quieras cambiar y le arrastras un documento que quieras que sea como un poco la referencia o que coja contenido de ese documento y se lo digas. O sea, arrastres ese trozo, arrastras el documento y le dices, hazme esta parte teniendo en cuenta el documento tal que te acabo de adjuntar, ¿no? Eso también puede ser una buena estrategia. Sí, sobre todo la gente que trabaja en despachos y ya tiene como muy cogida su rutina, creo que es muy importante tener esa biblioteca de documentos y tú le puedes decir, oye, que este es mi estilo, porque es verdad que lo replica muy bien. Maite sigue citando sus sentencias sin referencia. Esta es la misma de antes. Efectivamente, Sí. vamos a hacer una mejora en ese sentido para las próximas semanas. Ujú. ¿Sería posible que las sentencias que Maite refiera te redirijan a la base de datos desde la que la ha obtenido? Esto es más por un tema, es una limitación que tenemos. Realmente no podemos vincular al CENDO. Lo que sí que podemos es enseñaros la sentencia. Es el documento que, o sea, cuando hemos visto las sentencias y os he enseñado, pinchando en el título, se ha abierto la sentencia y ponía descargar, ¿no? Había un botón azul de descargar. Esas son limitaciones que tenemos porque funciona así. En España a día de hoy funciona de esta manera. Nos gustaría, sería mucho más útil tenerlo todo de otra manera, pero bueno, es la limitación que tenemos a día de hoy. Ujú. No está en Sí, nuestras manos cambiarlo tampoco.
Sería muchísimo más fácil tener abierto el Zendog y decir, ala, y más fácil incluso para nosotros, ¿eh? Pero es verdad que cuando se adquieren las sentencias no te permiten llevar enlaces al Zendog. Lo que tienes que hacer es coger ese texto y crear tú tu propio enlace, que por eso nosotros tenemos la visualización, pero la sentencia existe. E insisto que para el tema del ECLI y el ROG hay otros campos, otros parámetros que se pueden utilizar para buscar y sobre todo el, el número de resolución con el año y el recurso, el número de recurso con el año también, suele ser un muy buen parámetro para buscarlo, ya que no tenemos ese ROG que ahora ya digo que pronto se va a cargar. Vale, sería, por poner un ejemplo, ¿qué otros parámetros tendríamos? No sé si el Por ejemplo, ID, que aparece y aquí. en este caso, no, el ID es algo nuestro propio, pero el número de recurso, donde pone número de recurso y año, si nosotros añadimos el número de recurso en el Zendog con el año, serían 1078 o 2024, y podemos poner, por ejemplo, la sala o el procedimiento o, por ejemplo, la fecha. La fecha concreta también suele ser muy, muy importante. Pones la fecha concreta, el número de recurso y el año de recurso y debería salirte esa sentencia. Vale, es decir, en este caso sería 2018, Ujú. 1078 y la sala de lo Ujú. contencioso administrativo, ¿no? Y la fecha, por ejemplo. La fecha buscar Y la por fecha un rango de tiempo del 4 de noviembre al 4 de noviembre. Entonces te va a salir la fecha y probablemente te salga solamente esa sentencia. Genial. Gracias, Chema. ¿Tenéis un listado de prompts? Sería muy útil. Si ahí la pregunta o sea, hay como muchas interpretaciones. Un listado de prompts como ejemplo o como plantillas no existe como tal. No sé si muy bien la idea va por ahí, ¿eh? Yo voy a contestar con lo que leo y eso, de cara a las próximas preguntas, si podéis ser un poco más específicos, mejor. En cuanto a prompts, cómo hacer varias estrategias a nivel de prompts. Hay gente que las tiene, los prompts que le funcionan bien, em, se los guarda en un bloc de notas o en un Word. La otra también es la de cuando queráis mejorar un prompt, podéis usar Maite para ello. O sea, podéis intentar decirle que te mejore ese prompt. No lo he hecho yo mucho. No sé si Chema hay algún truquillo que puedas hacer, pero ese es un poco Para, lo que se va a hacer. para el guardado de prompts yo no tengo tampoco mucho. De hecho, yo tengo mi propio Word o alguna herramienta que hay que te los va guardando. Pero la verdad es que, hombre, la herramienta tiene em, como esa función de em, que tú puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? Esa libertad yo creo que también prima en el sentido de que no todo se puede tratar de la misma manera. Al final hay tareas que son muy, resume este texto, pero ese prompt es como muy intuitivo. Pero si nosotros queremos hacer un prompt como muy detallado, al final eso solo nos va a servir para una tarea prácticamente. No, sí que nos puede gustar y podemos inspirarnos en él, pero es verdad que si nosotros hacemos la lista de prompts, muchas veces se pierden matices y no sale exactamente lo que nosotros queremos. Así que ese listado de momento no está hecho. Igualmente, como hacemos pruebas de usuario y entrevistas a usuarios y clientes, será un tema que tratemos. O sea, iremos preguntando para entender qué es lo que se está buscando por ahí. ¿Por qué cuando llevas un rato hablando con Maite, diciéndole lo que quieres y pidiéndole modificaciones del borrador, a medida que le vas introduciendo información, de repente lo ignora todo y hace lo que quiere? Esto es una muy buena descripción de lo que es una alucinación. Esto es algo que ocurre en todas las IAs, que es que llega un momento en el que en el contexto, pues por un tema técnico, deja de entender y cómo está concebida la IA, pero esto es a nivel, los orígenes de la IA que conocemos hoy en día, tanto ChatGPT como Gemini como otros, más generalistas, em, es muy buena inventando. Es decir, la IA para hacer guiones de Hollywood o para inventarse un cuento o una imagen muy surrealista funciona muy bien porque es su manera y su naturaleza y cómo funciona.
eso hace que para nosotros sea un reto. Por eso Maite tiene ese valor añadido de que te permite y está muy trabajado para la parte legal, porque intentamos que alucine lo menos posible y tenemos varias estrategias. Aún así, a veces llega un tema técnico que se llama que llega al tope de lo que es la ventana de contexto. Es decir, tú le vas escribiendo, eso que comenta aquí de, vas a escribir, cuando llevas un rato hablando, eso quiere decir que le estás, tiene, digamos, una capacidad de como de memoria, si fuese una analogía con un humano, es, de alguna manera, siente que le estás dando un poco la turra y dice, ya está aquí, yo ya no puedo más, ya no, ya no proceso igual de bien que antes. Esa es un poco la explicación. Pero bueno, tenemos estrategias para hacerlo lo mejor posible, o sea, a nivel técnico. Luego, para evitar que alucine, yo diría que, lo repito todo el rato, es mejorar el prompting, darle un buen contexto. A veces es, oye, pues alucinado, pues coges parte del contenido hasta donde te haya servido, abres una nueva conversación y vuelves a empezar o empiezas desde otro punto. Ahí vuelve a empezar en fresco, es decir, ya no, la ventana de contexto vuelve a estar completamente abierta y ya no debería de alucinar. Eso es un poco mi Yo, respuesta. por completarla, creo que también es importante, sobre todo el tema de contexto, que cada conversación tenga una temática común. Que muchas veces es verdad que preguntamos una cosa y luego otra, y al final eso va reduciendo, pues eso, que ese contexto sea tan amplio que la IA se pierda un poco. Sobre todo si vamos a cambiar de materia o de tema o de lo que sea, lo mejor es abrir una nueva conversación, porque empieza un poco más de cero y no tiene el contexto anterior. Si nosotros estamos hablando de un despido de una persona que es procedente por X y Z y luego cambiamos a su NERE o aunque sea otra materia dentro de lo que es laboral, es verdad que es mejor volver a empezar. Sí, luego otro truco es, aunque sea lenguaje natural, no deja de ser lenguaje escrito que tiene que entender una máquina. Y con eso quiero decir que cuando tú estás en un entorno, analogía humana, tú tienes un compañero o un amigo y le dices, acércame eso aquí. Hay todo un contexto alrededor que puede entender que es el salero, porque tú estás comiendo y que quieres ponerte sal en la comida, ¿no? En cambio, la IA, ese tipo de planteamiento de decirle, o sea, no ser específico, aunque ya hayas hablado de algo antes, siempre es bueno volver a repetir, es decir, en vez de decirle, pásame eso, tráemelo aquí o déjamelo allí o lo que sea, le dirías, del resumen tal, la parte tal, por favor, hazme yo qué sé, un titular para que pueda ponerlo en un artículo para un blog o para, yo qué sé, un email. Todo ese cambio de dejar de hablarle con algo que es tan humano como decir este tipo de frases, siempre ayuda a que deje de alucinar. Esa es otra, que es ser súper específicos. Imaginaos que es una persona que no tiene el contexto, nunca lo tiene, incluso pierde la memoria y que le tienes que decir, nombrarle las cosas para que en cualquier momento se va 2 días, vuelve de vacaciones y que lo entienda. Entonces, ese tipo de estrategia puede funcionar. Voy a la siguiente. Mm, Maite sigue sin poder subir una carpeta con archivos, que es más práctico que subir archivo por archivo. Efectivamente, a día de hoy la biblioteca está bastante limitada, pero estamos trabajando en una biblioteca nueva que permita subir más documentos. Incluso también estamos trabajando para que sea ilimitado de alguna manera. Es decir, a día de hoy hay un límite que son 10 archivos por chat y 50 megas, pero vamos a trabajar para que tanto en la biblioteca como en los chats eso sea, bueno, funcione mucho mejor porque vamos a ampliar ciertas cosas. Es un reto en sí, pero vamos a abogar por ello. Vale, ¿por qué si se nutre del CENDOG nos pone a nuestra disposición de sentencia de Tribunal Supremo, lo que no genera seguridad en el estudio de los asuntos? Tache más para ti. Sí, es lo que hemos estado hablando. Es que no podemos.
redirigir al Zendog. Es que no se puede por el acuerdo que tenemos firmado, porque es un acuerdo de licencia. Nosotros no podemos redirigir a la página, a la propia página del Zendog, las sentencias. Entonces, es verdad que, digamos que en cierta manera no genera seguridad, pero es cierto que la sentencia es tal y se puede comprobar, que es lo que digo. Por eso también queremos añadir ese clic rock para que exista de verdad toda certeza de que de verdad las sentencias son adquiridas del Zendog. Gracias. ¿Para cuándo se prevé poder subir Excel? Aquí, a día de hoy, empiezo por un poco lo que damos soporte. A día de hoy damos soporte a PDF, TXT y bueno, los más usados ya Word y PDF. Y luego también imágenes. Las imágenes, ya sean en PNG o en JPG, que son los archivos más típicos, lo que hacemos es pasarlos por un motor que tenemos nuestro de OCR, que lo que hace es transformar la imagen en texto que luego al final es binario. Em, por eso veréis que cuando subís alguna imagen tarda más que con un PDF. Bueno, hay PDFs que por dentro es una imagen. Digamos que con un Word tarda más una imagen que un Word porque hay un procesado detrás que lo convierte en texto. Lo que no damos soporte a día de hoy es todo lo que sean gráficos, ni audio, ni vídeo, ni Excel. Entonces, ahí iremos trabajando, sobre todo en la parte de vídeo y audio, para hacer transcripciones. Eso sí que está en el roadmap. La parte de Excel. Esto es un reto en sí, es decir, no es fácil que con la IA lo haga bien, porque al final no deja de ser columnas o sea, son como columnas y filas con conceptos. Y esos conceptos, de alguna manera, tienes que trabajarlos tú junto a la tecnología para que entienda qué es lo que hay ahí dentro. Y luego tienes también las tablas, que pueden dentro de un propio Excel tienes muchas tablas. Entonces, eso es un reto en sí. Como truco, podríais intentar es a veces pues hacer un pantallazo de una tabla de una sección en concreto, de un Excel que digas, mira, esta parte, pero eso no a veces funciona bien, ¿eh? Pero digamos que es la mejor manera a día de hoy para hacer un hack o bueno, una manera de salir del paso. Pantallazo de ese trozo del Excel que quieras trabajar y hacerle la pregunta a ver qué tal. Vale, ¿cuántos caracteres máximos garantiza un buen entendimiento por parte de Maite? Esto sería una pregunta bastante técnica, pero al final no es un tema de caracteres, es de no llegar al límite de la ventana de contexto. Pero a día de hoy hay un límite que tendría que averiguarlo. ¿Cuál es el límite por cada... En la caja para meter el texto de Maite, no recuerdo cuál era el límite. O sea, hace unos meses sí que sabía el número, pero ahora no lo sé. Pero digamos que garantice el buen entendimiento no es un tema de caracteres. Yo creo que es más un tema de estrategia de cómo hacer prompt y de cómo darle el máximo contexto con el mínimo esfuerzo, de alguna manera. Sí, por también completar a lo mejor un poco, es verdad que el entendimiento, o cuando ya yo creo que genera esa alucinación de que se pierde, pasa cuando tiene muchísimos caracteres. Es decir, yo he visto problemas que suele dar cuando ya a lo mejor una persona que tiene 50 o 60 folios de conversación y le sigue preguntando, entonces no es capaz de leer todo lo anterior, pero porque todo lo anterior va como entrando otra vez en contexto, ¿no? Pero si tú estás escribiendo un prompt de cero, ahí puedes explayarte mucho. Óptimo, creo que no hay no hay, digamos, una regla, ¿no? De decir, este es el óptimo, sino que cuanto más contexto concreto se tenga, yo creo que en ese caso es mejor. Gracias. ¿Podríais conseguir que Maite tuviera acceso a la fecha y hora real? Cada vez que tengo que consultar plazos, tengo que indicar el día en el que nos encontramos para que contabilice. Este es complejo, o sea, entiendo el caso de uso, lo que pasa es que es complejo porque de alguna manera estamos hablando de usar Maite casi como un gestor de tareas. Si hay algo en el que tengas que saber el día y la hora, no sé, o sea, aquí desconozco un poco el caso en sí, es el ejemplo concreto, pero creo que es que Maite igual no es la herramienta para eso y es normal que tengamos que contabilizar desde el día en el que estamos, o sea, es darle el contexto. Digamos, Maite no sabe en qué día vive, ¿no? Ni en qué hora está. Ese es un poco el tema.
Pero, o sea, yo aquí puedo completar un poco más, porque esto es Dale. uno de los problemas y bugs que más nos encontramos, pero es uno de los que más se alejan de nuestro propio control, porque normalmente esto suele ser un problema de los modelos o de la IA, digamos, como modelo de lenguaje, que es que no tienen nunca ese contexto. De hecho, es algo que le pasa a prácticamente cualquier GPT, Gemini, Claude, todos. No tienen el contexto de qué hora es, ni qué día, ni qué fecha, ni nada, ¿no? Entonces, es un problema que se arrastra, digamos, de base de toda la inteligencia artificial. Es verdad que lo tenemos detectado y creo que o sea, es importante porque además suele pasar también con fechas con leyes, ¿no? De que a veces dice, esto todavía no está aprobado. Eso es porque ha entendido o ha establecido que la fecha es una fecha anterior, que probablemente haga referencia a una fecha que tenga pues de actualización de información o de carga en el sistema o digamos que ha encontrado esa fecha y se ha agarrado a ella. Estamos intentando solventar el problema dándole pues, ventanas de contexto nosotros internas a través del prompt para que siempre intente chequear esa fecha, pero aún así muchas veces, sobre todo cuando ya le hemos dado mucho contexto, se suele perder. Porque es como algo que olvida, digamos, hacer eso antes de empezar a arrancar, ¿no? Entonces, aquí que cabría decir que es un error tan grande a nivel mundial que estamos un poco también a la espera de que nos digan cómo podemos o que salga una solución que podamos utilizar. Nosotros estamos intentando en nuestra manera, sobre todo, por ejemplo, haciendo las actualizaciones que hacemos diarias de información, sabemos que así por lo menos tiene como ese enganche, ¿no? A día de hoy las sentencias o los documentos cargados son estos. Y ahí por lo menos ya lo va chequeando. Y luego también el tema de que nosotros le pedimos que compruebe la hora, pero cuanto más largo se va haciendo la conversación, más parece olvidarse de este tema. Bueno, aquí no puedo deciros tampoco mucho más. Estamos intentando trabajar en solventarlo también. Sí, esto es, digamos que es muy similar a lo que pasaba con, había una broma con los ChatGPT, Claude y Gemini, que era preguntarle cuántas R's tiene strawberry, ¿no? Que es fresa en inglés, y nunca lo decía bien. Entonces, se hizo ya incluso broma, porque estuvo bastantes años así, y lo consiguieron arreglar, porque al final no acaba de entender bien o hay cosas que se le escapan. Y como esto en el ejemplo también muy claro en el vídeo era como hicieron lo de Will Smith con los espaguetis, cómo ha ido evolucionando. Esa evolución, no sé si lo habéis visto ese vídeo, pero hay un vídeo que sale como la IA, diferentes modelos durante los últimos años, salía Will Smith comiendo espaguetis. Y tú vas viendo cómo ha ido evolucionando y en menos de 3 años hemos pasado de algo que era burdo y era como casi caricaturesco a algo que ya empiezas a dudar de si es real o no. O sea, si es Will Smith de verdad grabado en vídeo. Pues esto es un poco lo mismo. Son limitaciones que en el futuro, pues la propia IA llegaremos a solventar, pero ahora es limitación para todos. Vale, vamos a la siguiente. Se va a ampliar la capacidad de los documentos a subir. Llevo asuntos de bancario y a veces dice que los documentos pesan demasiado y no los coge. Ejemplo, escrituras de préstamo. Vale, sí, hay una idea de cuando sacaremos la nueva versión de biblioteca, deberíamos de ampliar la capacidad. Siempre va a haber un límite por un tema de control, de que no a nivel infraestructura soporte todos los usuarios haciendo ciertas acciones, pero sí que lo vamos a ampliar. Aquí como trucos, pues a veces hay herramientas online, hay una que se llama I Love PDF, que te puede servir para descomponer un PDF en diferentes trozos más pequeños. Luego hay otros que es para comprimir los PDFs o los archivos, que igual ese archivo que es, en este caso entiendo que será un PDF, a veces pesan mucho y no hay necesidad de ello. Otras veces pasa que es que un PDF dentro tiene imágenes, que igual son gráficos que no te interesan, o todas las páginas parecen que sean texto, pero son escaneados y son imágenes. Entonces son esos que pesan mucho, ¿no? Cuando ves un PDF y dices 100 megas,
PDF, si es de texto puro, digital, puede llegar a pesar 500K, 1 mega, 2 megas. Debe ser algo que quepa en un mail, no que tengas que usar otra plataforma. Esa sería un poco mi recomendación. Vamos a subir el límite, pero a día de hoy hay que adaptarse a la limitación que hay e intentar otras estrategias. En temas de escritura de préstamos muy, muy común, yo creo, lo de escaneado e imagen. Yo creo que puede ser un poco eso, que habría que a lo mejor pasar a un OCR, trabajarlo un poco antes de subirlo. Sí, ahí nosotros sí que es verdad que subiremos el límite para que se pueda pasar el OCR a un documento más grande. Eso no quitará que igual hay documentos que en vez de estar 5 minutos esté 1 hora procesándose. Eso puede llegar a pasar, dependiendo de lo grande que sea y cuántas imágenes hay adentro. El OCR lo que hace es convertir fotos, que hay texto, en texto digital que tú luego puedas copiar y pegar de alguna manera. Es como que sea digital 100%. Vale, siguiente pregunta. Nos hemos ido ya de 3 minutos de tiempo. Si os parece, podemos ampliar hasta y media. ¿Tú, Chema, tienes disponibilidad? No, sí, fantástico. Hay Pues me hay que parece. solventar dudas, que quedan, ¡puf! Les quedan un montón. Seguiremos otras semanas. Se van acumulando las que hay, las podéis ir votando y seguiremos en otras sesiones. Como siempre, os podéis apuntar a todas ellas. Y si os parece bien, hacer likes a 13 minutos más y así cerramos a y media. No veo manos. Ah, mira, ya está. Es que hay un poco de lag de cuando lo decimos a cuando salen. Sí. Vale. ¿Puede Maite enlazarse en una agente IA como asistente jurídico y organizar la agenda del despacho y notificaciones del LexNet? No, a día de hoy no es un agente, es un copiloto y no tenemos contemplado este tipo de casos de uso de agenda y de notificaciones. Principalmente porque la filosofía que tenemos a nivel de producto en Maite es hacer pocas cosas y muy bien. Y para eso necesitamos foco y tener foco en esas pocas cosas que sean poco el 90% de vuestro trabajo. Y con ello también es un reto en sí hacer que algo complicado sea sencillo o simple de usar, que es un poco lo que nos vais diciendo en general. El feedback es que Maite es fácil de usar, que es intuitivo, que la interfaz es muy agradable. Entonces, eso es un reto en sí. Y con ello, ante esta pregunta no queremos ser una suite que haga todo lo que hacéis en vuestro día a día en muchas áreas, porque creemos que hay otras herramientas que seguramente funcionen mejor para esas, pues desde la gestión de una agenda, puede ser que sean notificaciones o otras cosas. Sí que hay elementos, ¿no?, que vamos encontrando, casos de uso donde tiene mucho sentido que exploremos, como por ejemplo meter transcripciones de vídeo y de audio, porque ahí no deja de ser un formato más para meter más contexto a los casos, los expedientes o lo que estéis trabajando con Maite. Entonces, ahí sí que vemos que tiene sentido dar más funcionalidad, pero en otras preferimos más quedarnos con menos funcionalidad, pero que sea muy potente, que sea muy fácil de usar. Vale, siguiente. ¿Cómo hacer mi biblioteca de documentos? ¿Puedo subir carpeta de documentos o uno a uno? A día de hoy es uno a uno. También podéis arrastrar en un chat, podéis arrastrar directamente en el chat, como os he enseñado antes. Vale, vamos a la siguiente. ¿Qué aporta Maite respecto a ChatGPT especializado y configurado como asesor jurídico? ¿Qué aporta Maite? Ahí, a ver, hay diferentes cosas. El ChatGPT o un Gemini son generalistas, eso por un lado. Y luego algo a tener en cuenta es que ambos o todos los que son generalistas usan tus datos o lo que estás escribiendo, lo usan para entrenar sus modelos. Entonces, ahí a nivel privacidad a veces hay que ir con cuidado. Sí que es verdad que hay empresas, pues, un ejemplo claro, el BVA sí que tiene un acuerdo con OpenAI, ¿no?, para ChatGPT. Pero estamos hablando de acuerdos donde tienen un sistema montado de otra manera y hasta que a veces incluso diría que pueden ser acuerdos más publicitarios que no reales. Es decir, habría que indagar muy bien cómo funciona ahí dentro. Pero bueno, el tema es, ChatGPT es generalista, funciona para muchas áreas, no es especializado en esta parte legal y luego encima en las últimas semanas ha empezado a poner publicidad.
Entonces, eso es a tener en cuenta, que cuando son modelos que ya sean gratuitos o aunque tengas una versión de pago más barata, no dejan de ser, están buscando ser rentables, y una de las estrategias que ya está apareciendo es la publicidad. Entonces, eso es a tenerlo en cuenta, que al final, hasta qué punto va a ser tan independiente o va a tener sentido que estés preguntando algo y le interese que haya una empresa que pague por publicidad y te salgan unos resultados u otros. Eso es algo que ya está apareciendo y que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero claro, son empresas que tienen una deuda tan grande y han quemado tanto dinero que ahora tienen que de alguna manera ser rentables, y eso creo que perjudicará la experiencia en el futuro. Ujú. Bueno, hay que comentar también que bueno, la seguridad jurídica es la parte más fuerte que nosotros tenemos. Es decir, mientras ChatGPT también busca toda su información, aunque tú la entrenes con tus datos, sigue buscando fuera, pues lo que dice Mark también, aparecerán cuñas publicitarias, a lo mejor te invita a que contrates un abogado o ese tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros trabajamos todo con una información muy cerrada, que es jurídica, está validada por pues los tribunales de los que sacamos las sentencias, las organizaciones administrativas de las que extraemos las resoluciones, etcétera, y de esa información nos sale. Digamos que todo el contexto que nosotros trabajamos, lo trabajamos de manera interna para que a la hora de que el usuario o el cliente pueda comprobar y extraer esa información sea lo más limpia posible. Sin embargo, ahí en ChatGPT esa caja negra es muy, muy grande. No sabes de dónde has traído la información, no tiene acceso a sentencias o fuentes oficiales, más allá de que la cite a lo mejor algún artículo de algún periódico, de algún X del que saque esa información, ¿no? Entonces, en ese sentido, la seguridad que garantizan este tipo de productos pues es mayor a nivel jurídico. Gracias. En procedimientos complejos, por ejemplo, en los de tráfico, ¿en qué hay que introducir informes? No, ¿en qué hay que introducir informes periciales de policía local y de peritos de parte? ¿Cabría la intervención de Maite para apoyar a alguno? Aquí me pierdo. Ahí, Chema. A ver, no sé, cabría una intervención de Maite para apoyar. Entiendo que, o sea, si por ejemplo nosotros cogemos el informe, el informe pericial en concreto, y se lo añadimos a Maite, podemos hacerle preguntas como, por ejemplo, sobre este informe, qué puntos flojos encuentras, qué estructura podría ser interesante aplicar en una siguiente fase. O sea, sí que creo que se puede añadir, además, un poco también garantizando esa anonimización de documentos que va a hacer que no se filtre ningún tipo de dato, que muchas veces aquí sí que hay cuestiones más sensibles, ¿no? Creo que es un uso muy bueno el hecho de que podamos introducirle y nosotros sacar información, extraer, lo puede resumir, lo puede compáralo con la ley tal y dime qué puntos chocan o qué puntos flacos puede haber en la argumentación del perito. Ese tipo de cosas sí que se pueden hacer. Yo creo que es un poco por donde van los tiros de la pregunta. Sí, es que la pregunta, al no tener pregunta, no, o sea, no sé en qué Claro. momento era pregunta y cómo. Entiendo que es esto, ¿eh? Porque no, evidentemente llevarla a juicio para que haga de perito y tal, creo que no es como apoyo. Creo que eso no. Vale, gracias. ¿Qué fiabilidad tienen las estrategias que te propone Maite? ¿Qué precauciones tener? Bueno, aquí comentar. Maite no deja de ser lo que decía antes de la bicicleta. No podemos delegar en Maite. O sea, Maite nos ayuda a llegar más lejos, a analizar ciertas cosas, bueno, a darte más velocidad en ciertas tareas, pero al final la responsabilidad es vuestra, y creo que parte de por qué no va a sustituir los abogados es eso, ¿no? Los profesionales legales, es porque al final el criterio es vuestro y tenéis que apoyaros en Maite. O sea, es una herramienta en sí, no tiene que ser la solución final ni mucho menos. Entonces, precauciones a tener, pues revisar lo que se esté diciendo. A veces sirve mucho, yo lo he visto con clientes, es para simular casos. Es decir, esto no lo hemos comentado antes, Chema, pero que, por ejemplo, quieras ver cómo sería la estrategia del, de la parte contraria. Y entonces, trabajar un caso para ver cómo podría ir a nivel de en un juicio, ese tipo de cosas. Pero bueno,
No sé si quieres añadir algo aquí, Chema. A ver, el tema de la fiabilidad es complicado, porque luego al final también existe la posibilidad de que a ti no te guste cómo lo esté gestionando. Es decir, yo me quedo con una frase que me gustó mucho que me dijeron, que dice que los abogados tienen un trabajo que es creativo, ¿no? Entonces, como todo creativo, cada uno tiene su estilo. Entonces, puede que Maite te proponga a lo mejor una estrategia que, aunque sea correcta, sea pues más estándar o más básica o más... Es decir, que también el criterio del profesional tiene que primar en estos casos, ¿no? Precauciones. Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando un caso de este estilo, ya sabemos por dónde van los tiros. Ya sabemos pues qué leyes hay que aplicar, cuáles no, cuáles tal. Sí que está muy bien preguntarle a Maite por que se salga un poco de ese círculo y nos va a dar ideas nuevas, nos va a proponer cuestiones, le podemos pedir muchísimas, que nos redacte estrategias y preguntar otra vez y que vuelva a hacer otra diferente a la que nos ha propuesto, pero al final la barrera la tiene el profesional, ¿no? Yo siempre recomiendo que valide las fuentes, es decir, que clique para ver que hay un enlace al BOE o una sentencia, que le eche un vistazo, es decir, que la sentencia sea algo que sea aplicable, que aplique en el trabajo, y luego pues que corrobore, ¿no? Que la estrategia se puede llevar a cabo. Pero bueno, creo que eso lo hacemos lo hacéis todos los profesionales del derecho cuando vais a juicio. Tampoco creo que sea nada que no se haga, ¿no? Vale, siguiente. Se pide hacer que Maite... A ver. Se pide hacer que Maite use las sentencias a los datos que yo le guardo en la biblioteca. Creo que se Creo puede, que se puede hacer. ¿Se se puede puede. hacer que Maite use las sentencias o los datos que yo le guardo en la biblioteca? Sí, se puede. Es decir, la idea es, lo metéis en la biblioteca y le nombráis con un lenguaje natural que vaya a tal archivo y lo va a usar. Igualmente, estamos trabajando en una nueva interacción para que sea más explícito. Eso es una de las mejoras que habrá en el futuro con biblioteca, que desde un documento puedas hacer una consulta. Vale. Maite sigue sin poder borrar del chat un archivo o documento subido por error. Vale. Este es un buen punto. Es decir, cuando subimos en un chat, o sea, entiendo el punto es, a día de hoy no se puede borrar, porque efectivamente, vale, ya sé por dónde ir la cosa. Vamos a ver un ejemplo. Vale, esta es una de las mejoras que vamos a meter. Es un buen punto. Desde aquí, vamos a ver alguno que yo tenga documentos. Mira, aquí por ejemplo. Esta va a ser una de los cambios que vamos a hacer. Cuando buscamos sentencias, si vamos al maletín, vamos a guardar esta sentencia y esta. Veis que aquí ya se ha metido en el maletín. Aquí tenemos la acción de quitar. Efectivamente, en el maletín podríamos coger y decirle, quiero que lo quite. La pregunta que se ha formulado ahora es, por ejemplo, aquí que hay el contrato, no queremos que en el futuro lo tenga en cuenta. Entonces, vamos a meter la misma acción de quitar, estará aquí. Esto lo tenemos que añadir, es una de las mejoras que vamos a tener. Con eso mejoraría, es decir, dejaría de tener en cuenta lo que haya subido antes. Otra cosa es que aparezca o no aquí. No lo vamos a quitar de la conversación porque de alguna manera pierdes la referencia. Entonces, de aquí no desaparecería. Sí que es verdad que al quitarlo del maletín ya no lo tendría en cuenta para siguientes consultas. Vale. Y hemos llegado al tiempo límite. Yo creo que es bueno que pongamos un final. Seguiremos en las siguientes preguntas y nada, comentar. Agradeceros a todos por la asistencia. Sabéis que estamos haciendo esto los viernes, pero abriremos en algún momento los martes por la tarde-noche, como a partir de las 6 de la tarde. Eso es algo que Alex y yo estamos viendo. Y nada, agradeceros a todos que hayáis aportado, que hayáis hecho tantas preguntas. Y lo dicho, esta se quedará grabado y se enviará por email dentro de un día más o menos, no es al momento, sino se tiene que primero procesar. Y recordar que tenemos, a ver, esta parte de aquí.
Tengo aquí la chuleta, efectivamente. Hago un poco de zoom. El tema del código. Válido durante 24 horas a partir de ahora. Los que seáis nuevos clientes podéis contratarlo así, y los que ya, ya tengáis y queráis hacer un nuevo cambio, o sea, queréis pasar a anual, por favor escribid a soporte@maite.ai y os lo harán encantados de manera manual. Lo mejoraremos para que en el futuro sea el mismo flujo para todos, pero a día de hoy es una limitación que tenemos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Chema, por asistir hoy, que siempre está bien Nada. estar dos, sino al final parecemos youtubers solitarios y de esta manera, bueno, más natural la conversación y nada, gracias por venir. Nada, gracias a todo el mundo que ha hecho un montón de preguntas, además súper interesantes. O sea, mucha participación, eso está muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.